Bienvenidos a la última clase del curso de Node.js de Escuela Digital desde cero. Pues ya llegamos por fin a la 12ª clase. Espero que el curso haya cubrido sus expectativas. Y el día de hoy nos toca ver el tema de Node.js en producción. Sin embargo, este tema realmente ya es muy sencillo y depende pues prácticamente de que el servidor se configure, ¿no? Pero para aprovechar de que no fuera tan cortita esta sesión, dejamos la parte de la autenticación pendiente en nuestra aplicación Mongo, ¿no? Nada más habíamos definido ya los archivos necesarios para trabajar, ¿no? Generamos las rutas en nuestro archivo de enrutador, diagonal login, diagonal signing, diagonal logout, pero pues, nos hace falta y bueno, esquemamos justamente los métodos que va a necesitar nuestro controlador de autenticación y nuestro modelo de autenticación. Ahora, lo que nos resta es justamente modelar esa parte. Entonces, voy a comenzar por acá. Le voy a poner, bueno, voy a ejecutar el demonio de Mongo, mongo d, para que esté activa mi base de datos. Y bueno, lo primero hay que comenzar a diseñar el esquema de nuestra base de datos. Entonces me voy a ir al archivo out_schema y lo que voy a hacer es pues empezar a definir. Van a ver que si ustedes ahorita, por ejemplo, mientras me ven trabajando con los archivos de autenticación, ustedes vayan abriendo en sus casas los archivos de team, que era la otra colección que está. Por ejemplo, vean ahorita team schema, mientras yo les voy generando el archivo out_schema y van a ver cómo se va a aparecer, porque justamente Mongoose es un ODM, o sea, es un modelador de datos documentales para transformarlo en el paradigma de la orientación a objetos. Entonces van a ver que cada vez que yo necesite crear una colección, pues necesito crear su esquema y como estamos trabajando con una filosofía modelo vista controlador, pues voy a generar su clase modeladora y su clase controladora, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir haciendo eso para que vayan comparando, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es mandar a llamar a mi módulo de Mongoose. Y Mongoose, bueno, más bien la conexión de Mongoose la tengo en el archivo model de la misma carpeta donde están los modelos. Por eso es que no le pongo, bueno, por eso dice punto diagonal. Luego voy a crear mi variable esquema, que el esquema es la que ya como tal me levanta en Mongoose, pues un esquema para una colección, ¿no? Luego voy a crear una variable que se llame out_schema. Esto es como si yo diseñara la tabla en MySQL, ¿no? Y entonces aquí le digo que out_schema va a ser igual a un nuevo esquema y luego voy a tener una variable que va a ser out. Y out, pues va a ser ya la representación en Mongoose de esta colección. Entonces tengo que ejecutar el método model de Mongoose y decirle, mi colección se va a llamar out. ¿Y de dónde tomas el modelo o la estructura de ese esquema? De out_schema. Y listo. Lo que yo tendría que exportar sería justamente esta última variable out. Ahora, ¿cómo se va a conformar el esquema? Bueno, el esquema, vamos a hacer un esquema de autenticación muy sencillito. Solamente vamos a pedir username, que va a ser un string. Y vamos a pedir password, que también va a ser un string, ¿no? Posteriormente, le voy a especificar que la colección en la base de datos se va a llamar out. Muy bien, es todo lo que necesitamos en el esquema. Ahora, fíjense, voy a agregar en mi carpeta voy a agregar dos vistas, ¿sale? Entonces, en la carpeta de views voy a agregar dos vistas y les voy explicando el código, ¿no? Estas vistas son las que me van a permitir construir el formulario de login y el formulario de registro. Entonces, una se llama Signing Form, la otra se llama Login Form. Si las abrimos, pues
vean que es un simple archivo, ¿no? Que tiene un formulario que me pide justamente los datos que voy a ir a consultar a la base de datos, el username, el password, ¿no? Y aquí vean que hay una condicional, ¿no? En caso de que, en el caso del formulario de login, en caso de que los datos no coincidan en la base de datos, pues voy a mandar un mensaje de error, ¿no? Y para el formulario de registrar, pues ahí no tengo ese dato, ¿no? Y vean que aquí el formulario de registro hace una acción por post a la ruta signing, ¿no? Al igual que el formulario de login hace una ruta a diagonal login por el método post. Entonces, fíjense, con estos dos formularios lo que tenemos es esto justamente, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer mi controlador? Empecemos por el formulario de login. ¿Qué va a hacer mi controlador vía get en el método login get del controlador? Bueno, pues lo que tiene que hacer es desplegarme el controlador. Perdón, desplegarme el formulario de autenticación. Entonces, me voy a mi archivo de controlador y lo que va a hacer mi método login es redirigir al home. ¿Por qué redirigir al home? ¿Por qué redirigir a la ruta home? La ruta home, ¿qué es lo que carga? Vamos a ver qué carga la ruta home. Aquí, la ruta home carga un método que se llama index, que de igual manera lo tengo ya modelado aquí en mi controlador, ¿no? Aquí está index. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esa ruta index? Lo que vamos a hacer es evaluar que tengamos la sesión creada, la sesión autenticada. Y si no tenemos una sesión, entonces visualizar justamente la plantilla de el template del formulario. Entonces aquí voy a hacer un if else. Y aquí simplemente voy a evaluar, oye, cuando creemos la sesión con cookie session, se va a generar en los parámetros variables de tipo sesión que se guardan en la petición, en el require, en el objeto session, y luego por cada variable que generemos, pues respectivamente del nombre de cómo se llama esa variable, ¿no? Entonces, lo que yo voy a buscar es si existe una variable de tipo sesión que se llame username. Si existe la variable, significa que estamos autenticados y entonces yo voy a redirigir a la ruta diagonal themes. ¿Esta ruta dónde está? Esta ruta, recuerden que la sesión anterior, cuando estuvimos creando lo necesario para agregar nuestro módulo de rutas, vean que el home que me permite ver la tabla de las personas que están registradas en la base de datos de Indentation World, pues lo que hice fue justamente cambiar la ruta del home a diagonal themes, ¿no? Porque el home justamente lo estoy ocupando para la autenticación, ¿no? Entonces, en el controlador, en el out controller, en el método index, aquí, si existe la variable usuario de sesión, redirijo a themes. Y si no, entonces visualizo la plantilla del formulario de login, ¿no? Entonces aquí estoy solicitando la plantilla loginform.pug, que es este, y luego mando estos datos, ¿no? El mensaje, este sería el mensaje en caso de que pues el usuario no exista o yo trate de acceder sin autorización, y aquí autenticación de usuarios, ¿no? El título. Y listo, entonces fíjense, si ahorita nosotros iniciáramos nuestra aplicación, me voy a ir a nuestra carpeta 10 y le digo npm start. Recuerden que en otra terminal tengo levantado Mongo, porque si no, pues no podría funcionar esto. Muy bien.
Entonces, por acá ya se está levantando. Y si me voy a el navegador, aquí le digo localhost 3000. Ahí está iniciando. Ahí está. Vean cómo ya no me muestra la base de datos de Indentation World, sino ya me está mostrando un usuario y un acceso para contraseña, ¿no? Ahora, muy importante, si yo no tengo un usuario y una contraseña, tengo que crearlo, ¿no? Entonces, para eso está en mi router la ruta get diagonal signing. Entonces, diagonal signing hace referencia al método del controlador signing.get. Entonces, vámonos al controlador. Ya tenemos la programación de index, ya tenemos la programación de login get. Ahora vamos a la programación de signing get. Y en signing get, pues, realmente nada más habría que traerse la plantilla del formulario de registro de usuarios. Que vean que si yo no tengo un usuario, aquí hay un botón que dice registrarse y ese registrarse va a diagonal signing, ¿no? Entonces en diagonal en signing get, en el método signing get, lo único que hago es visualizar la plantilla del otro formulario, del formulario de registro, y mandar el título que diga registro de usuarios. Ahora, lo interesante, ¿qué va a pasar cuando yo trate de llenar el formulario de login? Para eso tengo el método en la clase del controlador login post. ¿Y qué va a pasar cuando yo ejecute el formulario de registro por post? Se va a ejecutar el método del controlador signing post, ¿no? Entonces vamos a programar primero qué va a pasar en caso de yo tener aquí tratar de registrarme, tratar de acceder. Bueno, ahí lo que va a pasar es que, primer paso, voy a recolectar en un objeto los datos del formulario, ¿no? Entonces aquí genero un objeto que se llame user, que me guarde el usuario y el password que está tratando de acceder al formulario. Igual y podríamos imprimirlo en la consola para ver qué es lo que está haciendo. Y fíjense, acá vean que cuando estoy mandando a llamar el módulo, la clase del modelo, creo una instancia que se llama AM. ¿Quién es AM? Es una instancia de la clase outModel. OutModel pues, es el archivo del modelo, la clase ya que generamos la sesión pasada, que tiene dos métodos, getUser y setUser. GetUser lo vamos a utilizar justamente en el logueo y setUser en el registro. Entonces, tengo que mandar a llamar el método getUser que recibe el usuario y la callback que ejecuta en el controlador. Entonces, acá en el controlador, lo que tengo que hacer es que mi instancia, que es AM de outModel, ejecute el método getUser del modelo y este recibe, pues, el usuario y una callback. ¿Qué vamos a querer que haga esta función? Bueno, de entrada va a recibir los documentos, ¿no? Porque está esperando comparar los datos que envía el formulario con los que estén en la base de datos. Entonces, require.session.username va a ser igual a que lo que aquí voy a hacer es asignar dinámicamente el nombre que viene de la base de datos a esta variable de sesión. ¿Sale? Cuando ustedes usen el middleware cookie session, que ya te recuerden, si revisan su archivo de app.js, aquí está el middleware que nos permite manejar sesiones en Express. Entonces, nos permite generar variables de tipo sesión. Es como si en PHP ustedes crearan una sesión y entonces ven que cuando creamos una sesión en PHP, podemos manejar tantas variables como necesitemos en el arreglo especial pesitos-session. ¿Sale? Pues hagan de cuenta que aquí es lo mismo, nada más que aquí se van generando en el objeto require.session. Y tantas variables como necesitemos. Entonces aquí le voy a decir que si documentos viene vacío,
perdón, si documentos es diferente a null, o sea, si sí trae datos, entonces que el valor de la variable de tipo sesión username sea igual a lo que me puso el usuario en el formulario. Caso contrario, que sea nulo. Incluso podríamos imprimir aquí el objeto de la sesión y los documentos que vienen de la base de datos para que vean de lo que estoy hablando. Y finalmente voy a retornar que si la variable require.username, perdón, .session.username existe, entonces que me redirija a la ruta de diagonal themes, que es donde está ahora ya nuestra aplicación. Redirect. Diagonal themes. Y caso contrario, que me manipule un error. Acuérdense que ya tenemos justamente en una carpeta que creamos un middleware para gestionar los errores 401, 404 y 500, ¿no? Entonces, eso significa que en el controlador también tengo que mandar a llamar este middleware. Entonces, lo que voy a hacer es, en mi controlador, aparte de mandar a llamar el outModel, mando a llamar errors, ¿no? Y entonces ahí ya lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque aquí voy a intentar el operador ternario para que quede mejor. Le voy a decir, de la variable errors, tráeme el método HTTP 401. ¿Por qué? Porque recuerden que el código 401 es cuando tratamos de acceder a un contenido que no tenemos autorización de visualizarlo, ¿sale? Entonces aquí, pues vean cómo incluso ya la parte de los errores, como ya lo tengo en una clase, ya, en un middleware, que fue una clase que hicimos la sesión anterior, pues esto me permite justamente que optimice pues líneas de código en mi programación, ¿no? Y esto es prácticamente, esta es la callback que tendría que ejecutar el modelo en el caso de que todo vaya bien con la base de datos. Ahora vamos a programar el método getUser de nuestro modelo, que recibe el user y esa callback que acabamos de programar en el controlador. Bueno, pues ¿qué va a tener este user? Va a usar la conexión que está aquí en el out schema, ¿no? Que es el modelo que acabamos de programar. Y entonces, en el método getUser le voy a decir, bueno, ok, primero, estamos obteniendo un usuario. Entonces, voy a utilizar el método findOne de Mongo. Y luego de que lo encuentre, con el método exec de JavaScript, ejecuto la callback, ¿no? Entonces, esta callback va a recibir, bueno, puede recibir posibles errores. Y si no recibe error, entonces recibe los documentos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Aquí en el método findOne, pues vamos a buscar que el username que me está pasando el usuario coincida con un documento en la colección de Mongo. Y que su password también, ¿no? Porque si nada más, si por alguna razón el usuario sabe el password, el usuario, una persona se sabe un usuario, pero no lo valido contra lo que tiene como password, pues de nada sirve, ¿no? Entonces hay que validar que ambos valores se encuentren en un documento. Y si esto ocurre, bueno, le decimos que si hay algún error, me manipule el error, arroje el error, throw error, y si no hay error, entonces que ejecute la callback que programamos en el controlador, y que despliegue pues la lista de documentos. Y listo, fíjense. Vamos a ver que aquí reinicio con npm start. Y adicionalmente, fíjense, yo ya tengo un par de usuarios creados. Entonces, miren, me voy a meter como cliente de Mongo. Me voy a ir a la colección Use Indentation Word. Y entonces aquí le digo Show Collections. Ahí tengo out. Entonces le voy a decir db.out
punto find punto pretty. Que tengo un error. Perdón, dbs. A ver, esperen. Primero, show collections. Ajá. Y db.out.find. A ver. Bueno. Espérenme un momento. Voy a abrir un archivo. Sí, db collection. A ver, ¿por qué no me está ejecutando? Es db. Punto, el nombre de la colección, que en este caso es out.find. Show collections. Ahí está. Y estoy utilizando la base de datos correcta, ¿no? Use indentation word. Ahí está. Entonces, si yo le digo db.team.find, ahí está. Entonces, si yo le digo db.out, dice que no es una función. No sé qué le esté pasando aquí. Si out sea una palabra reservada, que no, según yo no lo es. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro código, ¿no? Entonces, por acá ya está iniciando. Fíjense, si yo recargo, por ejemplo, si yo aquí pongo el usuario Mongo, miren, me manda, aquí ya está lo que yo mandé, ¿no? Mandé, aquí está el objeto de la cookie de la sesión, ¿no? Y como el username es nulo, me manda un error de autorización 401. Eso significa que pues el usuario no existe, ¿no? Entonces, voy a regresar al home. Y, por ejemplo, tengo un usuario que se llama John Mircha. Le doy loguear. Miren, igual, ¿no? Viene nulo el valor, entonces no existe. Entonces yo tengo que crear, pues, un usuario. Entonces me voy a ir al formulario de registro. Y entonces vean que ya no dice autenticación de usuario, ya dice registro de usuarios. Aunque es el mismo formulario en cuestión de HTML, ¿no? En cuestión de elementos, aquí ya yo, cuando yo pongo un usuario y una contraseña, lo que va a tratar es tratar de crearlo en el modelo. Eso significa que va a utilizar el controlador signing post, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a programar en el controlador signing post? Bueno, en signing post, de igual manera, yo tengo que mandarle los datos del usuario que quiero crear, ¿no? En este caso, vean que aquí adicionalmente estoy mandando en el user ID, bueno, estoy creando un user ID que sea 0, ¿no? Para justamente con ese user ID poder estar insertando. Aunque recuerden que también Mongo maneja su propio guión bajo ID y así es como lo voy a poder manipular, ¿no? Entonces aquí nuevamente voy a ejecutar del modelo, pero ahora el método que voy a ejecutar es el de setUser, que es el que nos falta programar en el modelo. Y este método va a recibir los datos del usuario, coma, y una callback, ¿no? Y entonces acá simplemente le voy a decir que me redirija al home, pero con una variable por la URL que se va a llamar message que diga el usuario user.username ha sido creado, ¿no?
Ahora, ¿qué va a hacer internamente mi modelo en su método setUser? En el método setUser, lo que tendría que hacer es, pues, conectarse y con el método create insertar el registro, ¿no? Entonces, aquí recibiría el user. Si hay algún error, me lo va a hacer saber y si no, pues tendría que insertar el registro. Y entonces aquí, de igual manera, ¿no? Si hay un error, que lo arroje. Y si no, que ejecute la callback, es decir, la redirección con la variable del mensaje. Y listo. Prácticamente con eso terminamos la aplicación. Ahora fíjense, si yo, vamos a ver que se haya reiniciado nuestra aplicación en la terminal. Parece que sí, pero por cualquier cosa la voy a terminar y reinicio. Y mientras va reiniciando, platiquemos sobre Node.js en producción, ¿no? Node.js en producción, pues aquí les pongo como las opciones de hosting que en todo mundo, bueno, más bien, que actualmente se manejan, ¿no? El típico hosting compartido de $50 el año, donde te dan PHP, Apache, MySQL. Ahí, pues, ni locos nos van a permitir configurar una aplicación Node, ¿no? Entonces, tenemos la opción de contratar un hosting dedicado, que significa voy a una granja de servidores, puedo llevar mi equipo físico y desde ahí estarlo administrando, pero esto es muy costoso, salvo que fueras ya una empresa bien fundamentada, con cierto dinero en el banco, pues podrías hacer eso, ¿no? Pero hoy en día tenemos justamente los servidores virtuales, que es como un hosting dedicado, pero virtualmente, ¿no? O sea, me asigna la empresa que me da el servicio un pedacito de su hardware, ¿no? Y de todos los requerimientos de software que yo necesite. El detalle es que aquí ustedes tienen que ser muy buenos, o por lo menos defenderse en todo lo que tiene que ver con cuestiones de sistemas operativos, ¿no? Porque aquí las empresas de hosting virtuales, pues te crean el servidor en su plataforma y te dan tal cual un acceso por SSH. Y eso significa que, como el buen Mr. Robot, todo lo tenemos que hacer a través de la terminal de usuarios, ¿no? Y por el otro lado tenemos el concepto de los hosting en la nube, ¿no? Que igual son hosting dedicados, pero que incluso ya empiezan a implementar ciertas, digamos, diferentes tipos de herramientas, ¿no? Que colaboran entre sí, pues, para ofrecernos diferentes servicios, ¿no? Correo electrónico, marketing digital y otras cosas. Y bueno, aquí les dejo más información sobre hostings, ¿no? Desde la wiki de Node, hostings que soportan la plataforma de Node.js. De hecho, la plataforma de Node.js es una de las 6 más usadas. ¿Cuáles son las plataformas más usadas? Pues Apache MySQL PHP, tecnologías.net, aplicaciones que trabajan en Ruby, en Python, en todo lo que es tecnologías.net, que es Microsoft, y las siguientes son aplicaciones basadas en Node.js, ¿sale? Bueno, para esta ocasión vamos a usar DigitalOcean, ¿no? Entonces, si tienen, es muy importante que ustedes entiendan que para trabajar en DigitalOcean tienen que tener $5 disponibles mensuales, que es su paquete más bajo, y una tarjeta de crédito, ¿no? Ahorita me van a ver desplegando un servidor en DigitalOcean, pues desde cero, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con nuestra aplicación. Por acá parece que ya se levantó. No tengo errores. Ahí está, miren, autenticación. Me registro. Registro de usuarios. John Mircha. Node.js. Registrarse. El usuario John Mircha ha sido creado. ¿Sale? Ya estoy en el formulario de autenticación. Vamos a ver si es cierto. John Mircha. Contraseña Node.js. Loguearse. Listo. Vean cómo ahora ya accedí a esta ruta diagonal themes, donde tengo
tengo justamente la aplicación que vean que está funcionando. Por ejemplo, vamos a agregar al usuario Pepito. Su Twitter va a ser Pepito. Vamos a decir que es colombiano. Y equipo LOL. Agregar. Ahí está, se agrega. Vamos a editar. Vamos a decir que el Twitter es @Pepito y luego pues corrigió, se dio cuenta que debe de estar del lado correcto, o sea, el lado de las tabs. Editar. Ahí está. Y vamos a eliminarlo, ¿no? Ahora vean que aquí he agregado un botón de cerrar sesión y vean cómo dice bienvenido John Mircha. Estas son dos cosas que le agregué a la plantilla IndexPug. Miren, la plantilla visualiza el nombre del usuario. Ese usuario es esa variable de sesión que se creó. Y luego tengo un botón que hace referencia a diagonal logout, es decir, un middleware que me va a permitir destruir la sesión. Recuerden que en el enrutador de nuestra autenticación tenemos aquí diagonal logout y tenemos en el controlador un método logout, ¿no? Pues este es el que va a destruir la sesión. Y si han trabajado sesiones en PHP, ¿no? Es muy similar, simplemente en este caso le vamos a decir que se destruya la sesión y eso lo hacemos con el método destroy. Todo esto de la sesión, recuerden revisar la documentación del middleware que estamos usando, que es Express Session, ¿sale? Y que en la, bueno, lo pueden buscar en NPM, ¿no? Y aquí simplemente, pues, se ejecuta una callback y si me marca algún error, entonces sería un error, si no logra destruir la sesión, pues es un error de la aplicación. Entonces estaríamos hablando que es un error de tipo 500, ¿no? Que algo anda mal en el servidor. Y si no, pues me redirige nuevamente a la ruta origen, que es el formulario de login. Entonces, vamos a ver que reinicie nuestra aplicación. Si yo recargo, miren, aquí me dice que en diagonal themes yo no tengo autorización. Acuérdense que ahorita que hice el cambio de agregar el código de logout, pues se destruye, más bien, Supervisor reinicia la aplicación por mí. En ese momento, pues la aplicación se destruye la cookie, la sesión, ¿no? Y pues como no estoy autenticado y trato de acceder a una ruta que está protegida con sesión, por eso me dice que no tengo autorización. Pero miren, si yo nuevamente utilizo mi usuario John Mircha, Node.js, ahí está, ¿no? Y si yo le doy aquí cerrar sesión, pues destruyo la sesión y me regresa al home, que es la autenticación. Y si yo trato de entrar nuevamente a diagonal themes, pues no me va a dejar, porque como ya destruí la sesión, miren, no tengo autorización. Y listo, con eso terminamos nuestro curso, nuestro maravilloso curso. Y ya nada más nos queda el despliegue. Bueno, para el despliegue vamos a utilizar DigitalOcean. Aquí en la presentación yo les dejo un par de tutoriales. Una de las cosas que me gusta de DigitalOcean es que tienen tutoriales y tutoriales bastante actualizados, en donde nos explica cómo levantar un servidor web en todas las plataformas que ellos te ofrecen para trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita ya, digamos, me defiendo poquito en estas cosas que tienen que ver con servidores virtuales, pero tampoco soy un DevOps, ¿no? Y no me considero un experto en esto. Yo trabajo más en la parte front y me encanta JavaScript, pero los servidores realmente es que, pues, sé lo necesario, ¿no? Incluso justamente por eso ahorita tengo un equipo en casa que lo estoy configurando con Linux para ahí hacer mis pruebas, ¿no? Pero esa es una de las ventajas de los tutoriales de DigitalOcean, que aquí obviamente están en inglés, pero te van diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Y entonces lo que pueden hacer ustedes es ir copiando, pues, todos estos comandos que tienen que ejecutar, ¿no? Irlos guardando en un archivo y listo, ¿sale? Eso es justamente lo que yo voy a hacer en este caso. Voy a crear en nuestra carpeta un archivo
que se va a llamar deploy.txt. Ahora dejen ver dónde carajos anda ese archivito. Aquí está. Miren. Y antes de abrirlo, bueno, lo voy a abrir aquí en el Sublime. Lo que yo voy a hacer es ir... voy a actualizar ya el repositorio final de nuestro curso, porque justamente una de las cosas que voy a hacer es en el servidor virtual que ahorita genere, voy a clonar el repositorio y entonces para levantar cualquier ejercicio de los que hayamos hecho, ¿sale? Entonces me voy a master, le digo, e incluso así para que ya ustedes ahorita puedan tener disponible todo el código, ¿no? Ahora, muy importante, es importante también que sepan trabajar el editor VI, ¿no? Porque es como el que trae ya configurado Linux y pues hay veces donde vamos a tener que meterle mano a algunos archivos de configuración. Entonces aquí les dejo un link para el uso de comandos en VI, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, y al final ya hemos visto módulos que nos permiten supervisar y que van reiniciando la aplicación por nosotros, como Supervisor, Nodemon. Pero por ejemplo, si yo ahorita configuro la aplicación con Supervisor o con Nodemon, y si yo, en el momento que yo cierra la terminal, pues ese proceso se va a matar. Entonces, para ello necesitamos paquetes que sirvan como monitores o como gestores de aplicaciones. Y para eso vamos a tener Forever o PM2, ¿sale? De igual manera, son dos opciones muy similares. Yo voy a trabajar con PM2, que es justamente un manejador de procesos ya en producción para aplicaciones Node, ¿sale? Bueno, entonces me voy a ir a DigitalOcean. En este caso, yo ya tengo creada mi cuenta, entonces no necesito, crearla, sino simplemente me voy aquí a la parte de login. Y vean cómo aquí ya me redirigió al protocolo HTTPS. Y miren, aquí está, ¿no? Aquí está cargando. Aquí yo tengo una droplet que justamente la creé para el chat que estuvimos desplegando el día de el sábado en el EDTaller 57. Entonces, aquí voy a crear una nueva gota, un nuevo droplet en DigitalOcean. Y fíjense, aquí ustedes pueden seleccionar el sistema operativo que más gusten. En este caso, todavía hay por ahí, el otro día traté de configurar un Nginx en Ubuntu 16, pero por ahí Nginx todavía están trabajando, digamos, en las últimas versiones para que ya no haya ciertos problemas que ocurren. Entonces yo voy a agarrar un Ubuntu 14, ¿no? No, es muy importante, sobre todo en este mundo open source, váyanse con versiones que ya estén probadas, ¿sale? No sean temerarios. Bueno, sí, pueden ser temerarios si se dedican a esto de administración de servidores, pero si son como un servidor que es un programador, bueno, pues entonces yo me voy a la segura, ¿no? Voy a utilizar un Ubuntu 14. Luego aquí voy a elegir, pues, el costo. Quiero un droplet de $5 mensuales. Lo ideal es que aquí ubiquen la región que más les quede cerca, dependiendo de la región geográfica en donde están. Entonces, yo estoy en la Ciudad de México, lo más cercano que me quede es San Francisco. Y pues por acá, listo, ¿no? Aquí yo le puedo poner un nombre a mi host. Vamos a ponerle edenode 2016. Y creo bueno, ahorita lo que yo estoy haciendo es crear el servidor Linux desde cero, sin ninguna instalación.
Pero ahorita que termine de desplegar, les muestro que justamente donde estaba la parte de elegir el sistema operativo, nosotros podemos elegir que ya por default nos instalen algunos stacks de programación, que de cualquier manera, pues simplemente ahorita van a ver que yo voy a ir instalando poco a poco Node, Git y todo lo que yo necesite. Miren, aquí ya creó la gotita. Si yo le diera nuevamente Create Droplet, miren, en esta parte que dice One Click Apps, aquí nos ofrecen pues varios stacks que podríamos configurar. Ahora, el detalle es que no podemos seleccionar más de uno. Entonces, pues solamente puedo elegir uno a la vez y vean que hay un buen de opciones para trabajar, ¿no? Pero en este caso, yo siempre lo que hago es instalarme mi Ubuntu limpio desde cero y yo empezar a instalarle lo que necesito. Bueno, entonces acá lo que han hecho es mandarme un correo electrónico avisándome de que pues ya se generó la aplicación. Digo, bueno, sí, el servidor, ¿no? Entonces, nada más estoy revisando que me llegue a mi bandeja y ahorita se los muestro. Bueno, mientras voy a... por acá me voy a GitHub. Y voy a copiar esto. Y le digo git add git commit -m clase 12 y finalmente git push. Muy bien. Les voy a mostrar el correo electrónico, ¿no? Cuando ustedes contraten un servicio de DigitalOcean, les va a llegar un correo, ¿no? Miren, aquí está la droplet creada, la dirección IP, el usuario y la contraseña. Entonces, ¿qué tienen que hacer? En sistemas operativos basados en Unix, como Linux o como OS X, pues simplemente acceden vía SSH desde su terminal. En el caso de Windows, que no tenemos acceso por SSH, necesitamos un software para conectarnos a una terminal por SSH. Yo les recomiendo PuTTY, ¿sale? PuTTY es un ejecutable que de hecho no se instala en la máquina, sino se ejecuta en memoria, PuTTY SSH. Entonces búsquenlo en internet, los que tengan Windows, miren, aquí está, putty.org, y es un ejecutable, ¿no? Lo descargan, no se instala en su máquina, entonces lo están ocupando en memoria, y listo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Configurar los datos que me dio DigitalOcean en mi SSH. Entonces, y por acá les aviso que ya tenemos todo el curso. Le puse clase 21 en lugar de clase 12. Bueno, ahí está. Ya tenemos todo el curso en el repositorio, ¿no? Entonces ya lo pueden descargar o hacerle una clonación, lo que les venga en gana. Bueno, entonces miren, aquí yo me voy al PuTTY y configuro, ¿no? La dirección IP es 159.203.246.70 y le doy cargar. Perdón, abrir. Y entonces vean que me ha abierto una terminal. Déjenme ver si aquí puedo, no sé si pueda modificar. Creo que no puedo hacer crecer la letra, pero de cualquier manera no se preocupen. En ese archivo deploy.txt tienen todos los comandos que voy a ejecutar. Entonces aquí me tengo que conectar como usuario root. Le doy el password que me han dado, que es 310
444, C6, CE, 7A, 3D, 2C. Y si no me equivoqué, me va a pedir un reinicio de ese password, un reseteo de ese password, porque pues es el password que me asignaron, ¿no? Entonces tengo que volverlo a escribir. 310, 444, C6, CE, 7A, 3D, 2C. Enter. Y ahora escribo mi nuevo password, que no se los voy a decir. Listo. Y entonces aquí ya estoy como usuario root. Puedo ejecutar cualquier comando de Linux. Me voy a ir a la carpeta home de mi sistema operativo. Vean que no hay nada. Y lo primero que vamos a hacer es ejecutar ciertos... por acá Álvaro me dice, pon admin 123. No, ese no es mi usuario. Mi usuario es una grosería acá en México. Entonces, pero bueno. Me voy a ir al archivo del deploy. Y lo primero que tenemos que hacer es ejecutar. Recuerden que el comando apt-get es para pues, poder actualizar o instalar cualquier software en Ubuntu, ¿no? Entonces, el comando sudo es para ejecutarlo como superusuario. Lo primero que hagan cuando ustedes ejecuten un DigitalOcean es actualicen todo lo que se pueda, ¿no? Ahí lo que está haciendo es hacer un chequeo en los servidores de DigitalOcean de cualquier actualización que tenga Ubuntu 14 respecto de la que me proporciona DigitalOcean, ¿no? Cualquier cambio que haya hecho del que tengan. Luego podemos instalar Node.js y npm de manera independiente. Entonces le damos sudo apt-get install Node.js. Aquí me dice que se van a descargar tantos megas, que si estoy de acuerdo. Luego instalamos npm. Me va a pasar lo mismo. Y luego git. ¿Por qué git? Porque justamente yo podría crear un servidor FTP, pero lo ideal es que sus servidores virtuales no tengan acceso por FTP porque van a ser más propensos a ataques, ¿no? En algún momento yo tuve que desplegar servidores Microsoft Windows Server 2003 en producción y todo lo que tenía que ver con FTP y el puerto del 25, el del SMPTP, híjole, recibía ataques y ataques y era un infierno, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es cada vez que ustedes vayan a necesitar guardar, pasarle el código de las aplicaciones que hagan a sus servidores, pues es a través de Git, ¿no? Se crean un repositorio en GitHub, se instalan Git y pues, simplemente clonan el repositorio, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya tengo Git. Vean que si le pongo Git status, ya me dice que no hay ningún repositorio, ¿no? Entonces, ya estoy en la carpeta home y aquí lo que voy a hacer es un clon de nuestro repositorio. Entonces, me voy a ir a acá. Por acá está la URL. La copio y simplemente le digo git clone y le doy la URL. Entonces ahí ya está clonando la carpeta del repositorio Edenode 2016. Si yo hago un ls, vean que ahí está la carpeta y listo, ¿no? Aquí están las 10 carpetas, 11 carpetas que trabajamos, el archivo deploy. Para que ahorita al final interactuemos, la aplicación que voy a levantar es la del chat. Entonces me voy a la carpeta 05 y luego tenemos un chat socket John Mircha, que fue el que yo modifiqué. Ahora, antes, vean que si yo le doy ls, ya estamos en el código de la carpeta del chat que modifiqué. Bueno, antes de esto, acuérdense que yo les había dicho que ¿qué pasa, por ejemplo, si adicionalmente en este servidor, aparte del chat, yo quisiera desplegar la aplicación que hicimos, por ejemplo, perdón, el Ghost? Acuérdense que Ghost utiliza la versión 4.2, no la actual. Entonces,
lo que nos recomienda la gente de Node es que nosotros podemos trabajar con una cosa que se llama NVM, que es Node Versions, que es un manejador de versiones. Se pueden ir a este GitHub, que es de CreationX, ¿no? Es el... Y aquí, miren, aquí vienen las instrucciones para instalar Node Version, ¿no? Entonces, yo tengo que copiar, dependiendo de mi sistema operativo, no, perdón, puedo acceder vía wget o curl al script, que es un script de shell, de NVM. Este link ya lo tienen aquí, miren. Instalación con Node Version, ¿no? Entonces, puedo remover yo el Node.js que había trabajado inicialmente. Entonces, aquí ejecuto el remove Node.js. Y entonces, en lugar de instalarme Node nativamente, utilizo el gestor de versiones de Node. Entonces, muy importante, en el repositorio de Node Version nos dice que hay que actualizar estas librerías de Ubuntu, bueno, de nuestro servidor. Entonces, ejecuto este comando. Ahí está. Y luego, ahora sí, está el curl, que esto lo pueden copiar desde la versión del repositorio de NVM. Y miren, ahí ya, ahí se está instalando y listo. Luego agrego el archivo .profile al origen de la instalación y es todo. Vean que si yo ahorita ejecuto estos comandos que tenemos aquí en el Sublime, NVM ls remove me da la lista de todas las versiones actuales que hay de Node. Miren, desde la versión 001 hasta la 660. Entonces yo puedo instalar como bien me dé en gana. Es más, voy a instalar, vamos a ver, vámonos a la página oficial de Node. Voy a instalar la última LTS y la última current. Entonces, miren, nos dicen que, aquí le voy a decir nvm install 6.6.0 y ahorita instalamos la 4.5.0. Por acá dice que ya la instaló. Ahora voy a instalar la 4.5.0. Listo. Si yo ejecuto nvm ls, me da la lista de las configuraciones que yo tengo instaladas. Miren, aquí está. Y como la última se queda activa, la 4.5.0. La última que instalé, esta flechita me indica es la actual. Si yo quisiera cambiarme a la 6, simplemente le digo nvm como bases de datos, ¿no? nvm use 6.6.0. Y me dice que ahora estoy usando Node 660 y NPM 3.10.3. Si yo nuevamente vuelvo a ejecutar nvm ls, vean cómo ahora la flechita está en la versión 666. Bueno, ahora vamos a... Fíjense, si yo ahorita... Recuerden que estoy en la carpeta de Node Index, digo, del chat que hicimos en Socket.io. Si yo ejecuto Node Index... Ah, claro, me dice, no sé cuál es el módulo express. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer la instalación, ¿no? Recuerden que ya en el archivo package.json están todas las dependencias, entonces simplemente ejecuto npm i de install y ahí está, ya se ejecutaron las dependencias, ya se instalaron las dependencias, ejecuto node index y dice que ya tengo mi servidor activo en el puerto 3000. Como este servidor ya está en internet, ustedes pueden acceder a la dirección IP que aquí nos asignó DigitalOcean. Se las pongo acá en el Sublime. 159.203.246.70. Y miren, obviamente en el puerto 3000. Y ahí tenemos desplegada ya nuestra aplicación, ¿no? Es más, entren para ver que estamos interactuando. Hola, chicos. Ya se está acabando el curso. Pero esperamos vernos pronto. ¿Sale? Ahora, lo interesante es que yo no le dé un puerto 3000 a mi sitio.
Entonces, pues hay que configurar un servidor, en este caso un servidor Nginx, ¿no? Que es un servidor muy similar a Apache, que me haga el procesamiento, la redirección de todo lo que escucha el puerto 3000 hacia el puerto 80. Entonces, pues justamente lo que voy a hacer acá es la configuración de Apache, ¿no? Entonces, voy a detener un momento la terminal SSH. Miren, acá ya veo que se metieron 4 personas al chat. O sea, Álvaro, yo y 3 más, ya van 3. Miren, ahí está, ¿no? Lo siento, chicos, tengo que detener el proceso. Entonces, si ahorita recargo, ya no existe. Porque, pues vamos a seguir haciendo la configuración, ¿no? Entonces, le ejecuto un sudo apt-get update por si hay alguna actualización, que lo hice hace rato, entonces realmente no debe pasar nada. Y luego ejecuto Nginx. Fíjense, instalo Nginx. Listo. Eso significa que como Nginx ya está activo en el puerto 80, miren, si ustedes se van a la misma dirección IP que les di, que se las pongo, ahí está, ¿no? Vean que ya ahorita en el puerto 80 se está procesando el mensaje, el index default de Nginx, ¿no? Ahora, dejen ir cerrando lo que no necesito abierto. Hay justamente un comando que es de Linux, que es este, se me hace maravilloso, porque lo que hace es redirigir todo lo que mi tarjeta de red esté escuchando por el puerto 80, lo redirija al 3000. Y esto no tiene que ver nada con Node ni con Nginx, ¿no? O sea, si yo le doy copy y ejecuto, aquí lo que voy a hacer es esa redirección de todo lo que vaya en el puerto 80 al puerto 3000. ¿Sale? Podría yo reiniciar el servicio de Nginx. Ahí está. Y si yo ejecuto node index.js, vamos a ver qué pasa. Ya está escuchando otra vez mi puerto 3000. Y miren, como hice esa maravillosa configuración con ese bendito comando que en algún foro de Linuxeros me encontré, yo ya no tuve que hacer la redirección, porque también puedo hacer la redirección entrando al servidor, al archivo de configuración de Nginx, que es este. O sea, entro a editar con VI este archivo default que está en la carpeta Site Availables de Nginx. Y lo que yo tendría que hacer es meter toda esta configuración que está en este objeto server, que de igual manera, ¿no? Aquí le estoy diciendo, esto de app private IP address es una constante. Aquí le digo el puerto donde va a estar escuchando mi aplicación, ¿no? Y entonces prácticamente ir y copiar esto en ese archivo de configuración. Aquí obviamente en lugar de que diga example.com, pues el nombre de su dominio, ¿sale? Pero esta es otra opción, ¿no? Que es más cómoda. Aquí lo que estoy haciendo es jugar con las tablas de las direcciones IP que tiene mi servidor. Y listo. Ahí ya tenemos una aplicación funcionando tanto en el puerto 80, porque es la redirección que hace ese comando mágico, como también si yo ejecuto el puerto 3000, en el puerto 3000 también funciona la aplicación, ¿no? Y aquí le voy a poner John Mircha 3000. Hola. Y
Ahí lo tenemos, ¿no? En el puerto 80, en el puerto 3000. Ahora, ¿qué pasa si yo cierro la aplicación, digo, la terminal? Pues se va a cerrar esto, ¿sale? Es más, hagamos chongos de que escribí correctamente mi password. Miren, si yo cierro el PuTTY, recargo acá la aplicación del chat y vean cómo, pues como cerré la aplicación, también cerré esa ejecución del node index que levantaba la aplicación, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es justamente un software que deje ahí como proceso de mi sistema operativo la aplicación de Node funcionando. Para eso voy a utilizar PM2, que es este gestor de aplicaciones de Node, que aquí está en NPM, ¿no? Su documentación. Entonces, voy a copiar nuevamente la IP para conectarme acá desde mi PuTTY. Me pide usuario, el usuario es root y la contraseña es... Perfecto, entré. Entonces, miren, me voy a ir a cd, diagonal home, diagonal ednode, diagonal 05 socket.io, diagonal chat-mircha. Y aquí yo les recomiendo que este tipo de paquetes lo instalen de manera global. Entonces le voy a decir npm-i-g pm2. De hecho, aquí en la documentación de PM2 nos lo sugiere, instalarlo de manera global. Y luego simplemente tengo que decirle PM2 start y el nombre, pues, del archivo, que en este caso sería el index.js, ¿no? Entonces ahora le digo PM2 start app, no es cierto, index.js. Y entonces, miren, incluso ahí ya es un monitor como tal. Y yo con PM2 puedo gestionar tantas aplicaciones como yo necesite, ¿sale? Las puedo detener, las puedo parar. Digamos que aquí mi aplicación se instaló como un servicio, o sea, por ejemplo, como si fuera Nginx. Nginx para mi Ubuntu ahorita es un servicio que lo puedo levantar, reiniciar, apagar, ¿no? Y entonces, miren, ya pueden irse otra vez a la dirección IP. En el puerto 80 o en el puerto 3000 y seguir interactuando. Y vean que, por ejemplo, si yo ejecuto el comando pm-list, pm2list me da una lista de las aplicaciones que están. Incluso yo la podría gestionar por su ID de proceso, que es este, 18710. Y entonces, miren, ahora sí voy a cerrar la terminal SSH y no importa que la haya cerrado. Ay, ahí recargué la aplicación. Pero vean que la aplicación ya no se cayó. Hola. Y listo. Terminamos el curso. Así es como desplegamos una aplicación y la mantenemos activa. Si yo vuelvo a entrar a la dirección IP por el PuTTY, acá está con este PuTTY sí me siento Mr. Robot. Y miren, simplemente aquí yo estoy en la carpeta root. Si yo me voy a miren, estoy ahora en la raíz. Y si yo desde aquí ejecuto pm2 list, ahí sigue activa mi aplicación. ¿Sale? Y listo, pues esperamos que haya sido de su agrado. Es todo. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a todos, a Álvaro, a Escuela Digital. Realmente me he sentido muy cómodo y
Y pues nada, ¿no? Esperemos que esta no sea la última ocasión, que ya estemos por acá pues frecuentemente interactuando con la comunidad y listo. No sé si quieras agregar algo más, Álvaro. Sí. Ya, perfecto. Nada, John, muchísimas gracias a ti. Ha sido un curso excelente. Hemos aprendido mucho, yo incluido, pero como todo curso, pues como tú dijiste al inicio, es la práctica, ¿no? El curso te da el empujoncito inicial, pero el resto es que practiquemos todos. Claro. Entonces ahí me quedo, yo también me voy a poner a practicar bastante lo que hemos aprendido y de hecho que muy pronto van a venir nuevas cosas, ¿sí? Sí. Angular 2 dicen acá, pero tú eres anti-Angular, ¿no? Sí. Preferiría React antes que Angular. Angular. Bueno, no, eso es todo conmigo, te agradezco un montón de parte mía, de parte de todo el staff, de Escuela Digital, de toda la comunidad y nada, nos vemos la próxima. Dale, nos estamos viendo. Termino grabación.